diseñado para ustedes con el fin de interactuar. Esta es nuestra primera web del curso. En este curso, Fundamentos de la Acción Psicosocial, donde vamos a interactuar y hoy vamos a reconocer este curso desde todos los componentes que vamos a abordar. Primero que todo, me quiero presentar. Mi nombre es Doris Mier Martínez, soy la tutora y directora de curso de este maravilloso curso que lo vamos a conocer y a reconocer y sobre todo apropiarnos de él. Soy de la zona Caribe, soy psicóloga, especialista en psicología comunitaria y familia, magíster en neuropsicología y estoy haciendo un doctorado en educación. Para mí es un placer tenerlas aquí, compartir con ustedes y este espacio va a ser un espacio interactivo donde vamos a tener esa oportunidad de compartir esos conocimientos maravillosos que tiene este curso como tal. Eh, Todos ustedes acá estamos en el programa de psicología y este curso es supremamente fundamental para las bases teóricas de el programa de psicología y de su proceso de formación. Entonces, les vamos a proyectar la presentación. Voy a compartir pantalla para socializar la agenda que les tengo para la jornada de hoy. Cabe resaltar que este curso vamos a tener tres CIPAs y tres web. O sea que prácticamente nos vamos a estar viendo en estos espacios cada 15 días, ya sea con web o ya sea con las CIPAs como tal. Yo soy la tutora y la directora, no va a haber más tutor en este curso como tal. Entonces yo voy a estar interactuando con ustedes a lo largo de este periodo. Como todos ustedes saben, es un periodo intrasemestral, un periodo corto, pero un periodo que vamos a aprender todo lo referente con este curso, que es supremamente importante, fundamentos para la acción psicosocial. El tema que vamos a tratar hoy, aparte de el reconocimiento del curso, es la intervención en el diseño de estrategias de intervención más allá de la simple intervención. Para esto es importante que ustedes vamos a tener esa interacción. Me gustaría que participaran y que entre todos contextualizáramos. Entonces, la agenda, no sé si están viendo la pantalla. Sí. Ya. Sí, profe, sí se ve. Bueno, vamos a Sí, la señora. presentación. Bueno, gracias. Vamos primero a la presentación del curso. Como les dije, vamos a tratar un tema súper importante que es la intervención y el diseño de estrategias de intervención más allá del simple intervenir. Y vamos a explicar muy brevemente en qué consiste la tarea 1. Por eso quise hacer esta web antes que finalizara, porque ustedes saben que los tiempos son muy cortos en este periodo. Entonces, antes de iniciar, vamos a, lo quiero que reflexionen. Cuando ustedes matricularon el curso Fundamento para la Acción Psicosocial, ¿qué fue lo primero o la primera percepción que ustedes tuvieron sobre este curso? ¿Qué es para ustedes ese fundamento de la acción o qué expectativas tienen con este curso? A mí me gustaría escucharlo. Lamentablemente son dos, pero entre las tres podemos hacer el espacio. Las escucho, mis estimadas. Bueno, para acá está lloviendo bastante fuerte. No sé si me logran escuchar. Claro que sí te logramos escuchar, Angie. Bueno, yo la expectativa que tengo del curso es aprender. A mí me gusta mucho la metodología de la universidad por eso, porque he aprendido muchísimas cosas que no había aprendido yo en el aprendizaje normal, en los estudios normales, Ujú, que uno ujú, siempre presencial. En el ujú. curso de acción psicosocial, pues bueno, yo me imaginé que era como un conjunto de, de que
en donde se hacían acciones sociales para las comunidades, las gestiones de los individuos y promover, no sé, hábitos o buena convivencia. Fue lo que más o menos entendí, porque no voy a decir que, uy, que así que entendí mucho, ¿no? Solo lo que se me vino a la cabeza fue eso cuando vi el curso. No, pero muy excelente, Angie, excelente. De hecho, tienes muy buenos conocimientos de qué se trata los fundamentos para la acción psicosocial. Mire, generalmente cuando hablamos de psicología, siempre la asociamos muy particularmente con atención del individuo de manera particular, que estoy en un consultorio, que me llega el paciente, yo lo atiendo, hago procesos terapéuticos, con él hago un proceso de intervención, si estoy en consultorios o si me gusta mucho la parte clínica. Entonces, el área de la psicología es muy amplia. La psicología aborda muchos campos y eso es lo maravilloso de esta carrera, porque tú te puedes como que enfatizar o te puedes vincular a la que más te llame la atención. Con este curso ustedes vamos a aprender, porque yo también considero que uno está en proceso de aprendizaje como docente, vamos a aprender que la psicología en la parte de las acciones psicosociales no solamente trabaja al individuo en un consultorio, en la parte clínica, en la parte hospitalaria o en la parte educativa o en la parte organizacional, ni laboral, ni forense, ni neuropsicólogo, sino que más que todo cuando hablamos de esas acciones psicosociales, va encaminada a esa parte de trabajar con comunidades, que es maravilloso, trabajar con organizaciones, con grupos, con contextos, aportar a esa transformación social y a esa parte comunitaria que es importante. Yo digo, la psicología en este campo, las acciones psicosociales son fundamentales porque nos ayuda a comprender esa amplia, esos amplios matices que tiene el ser humano y esas interacciones que tiene, porque nosotros por naturaleza, los seres humanos, somos sociables. Necesitamos de ese contexto, necesitamos de ese entorno familiar, de ese grupo, de esas matices comunitarias que son fundamentales para el proceso. Un psicólogo no solamente trabaja con el individuo de una manera particular, sino que el psicólogo también trabaja con las comunidades, trabaja con grupos, trabaja con contextos sociales y en eso se encarga más que todo esas acciones psicosociales. Y eso es lo que precisa este curso. Este curso tiene como fundamento más que todo que nos permite comprender que la psicología aporta a esa construcción, a ese bienestar colectivo, mediante esas acciones que reconocen a las personas como esos sujetos activos que cambian dentro de ese contexto social. A lo largo de este curso, vamos a adquirir o vamos a estudiar diferentes perspectivas teóricas que son muy importantes. Vamos a conocer a grandes referentes de la psicología comunitaria, la psicología social, como Marisa Montero y muchos representantes más de la psicología, que nos va a dar esas fundamentaciones teóricas para comprender esa complejidad de esa construcción social. Porque nosotros cuando conocemos al individuo en ese contexto social, somos capaces de comprender las realidades. Cuando somos capaces de comprender las realidades, se nos hace más fácil esa interacción con esa persona o con ese paciente en el ámbito clínico, en el ámbito educativo. Yo pienso que aunque yo sea psicóloga clínica, un psicólogo clínico que trabaja con un paciente de manera individual también debe de conocer su contexto. También debe conocer ese grupo social, debe de conocer todas las dimensiones del ser humano. Y las dimensiones del ser humano y familia, sociedad, la parte laboral, todo lo que lo componen. Entonces, si yo
yo sé que ustedes están formando para ser grandes profesionales en el área de la psicología. Si yo logro comprender que el ser humano no es solo, no es solitario ni es aislado, sino que nosotros estamos compuestos o que nosotros en nuestro actuar depende mucho de nuestras interacciones, depende mucho de nuestras realidades. Entonces hay que comenzar a analizar no solamente el ser humano de una manera aislada. Hay que comenzar a analizar ese ser humano o esa persona en ese contexto, en esas dimensiones y sobre todo en esa parte de su realidad como tal. Entonces, digamos que el fundamento de este curso, que me encanta mucho lo que es la parte de acción psicosocial, es que te logra a ti fomentar, nos logra como que nos apropiemos de esas fundamentaciones que nos permite a promover estrategias para favorecer o para fortalecer el bienestar, la inclusión y la participación ciudadana. Entonces, este curso te invita a descubrir cómo el psicólogo puede convertirse en agente transformador social, promoviendo el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, más que todo, ¿qué vamos a conocer en este curso? Esas fundamentaciones para la acción psicosocial. Por eso los invito mucho, estimados y estimadas estudiantes, que vamos a leer todos los referentes teóricos de este curso para comprender cuáles son los paradigmas de la complejidad que nos enseña, qué podemos nosotros, cómo podemos nosotros como desde el rol de estudiante y futuro psicólogo comprender esa interacción de ese individuo dentro de la comunidad, comprender los fenómenos humanos, sociales, analizar situaciones importantes del ser humano y sobre todo las realidades que conforman al individuo. También un propósito fundamental es el constructivismo social. Recuerden que el constructivismo social nos ayuda a reconocer cómo las personas construyen significativamente las realidades a través de esa interacción social. Por eso, para ser unos excelentes psicólogos, tenemos que conocer el contexto, las realidades sociales y todo lo que conforma a esa persona, porque muchas veces las dificultades o los problemas que tiene un ser humano, que tiene una persona, a veces no radican únicamente en ello, sino en el contexto. Entonces, las acciones psicosociales, en este caso, comprender la parte psicosocial del ser humano, porque cuando hablamos de la palabra psicosocial, psique significa mente, social es interacción con el entorno. A través de esa interacción con el entorno puedo comprender o puedo comprender sí el comportamiento del ser humano, su parte psíquica, su parte emocional. No, la parte emocional va muy relacionada a la parte social. También es muy importante que en este curso vamos a desarrollar esas competencias escritas para fortalecer. Leo, comprendo, pero también vamos a tener esa capacidad de fortalecer esa competencia de redactar todo lo que es la parte académica. Por eso ustedes van a encontrar a lo largo de este curso, van a encontrar tareas, porque acá es basado en tareas. eh, Actividades en las cuales ustedes van a tener la oportunidad de plasmar todos sus conocimientos. Entonces, ¿qué temas pueden estudiar para que les pueda ir muy bien en este curso? Como les dije al inicio y para los que acaban de entrar, este curso es bastante retador. ¿Por qué? Porque ustedes tienen 2 meses para poder comprender, y yo sé que lo van a hacer de la mejor manera, comprender toda la fundamentación teórica y sobre todo no tanto comprender, sino apropiarnos de esos conocimientos. Uno dice, pero en 2 meses puedo comprender, puedo captar y puedo extraer todas las ideas del curso, sí, siempre y cuando ustedes tengan disciplina, disposición, lo pueden hacer. Tienen 2 unidades que es importante que se la lean. Les pido disculpas porque hemos tenido dificultades al momento de migrar el curso. Hemos tenido dificultades en cuanto a algunas
situaciones como el acceso a algunos recursos, al acceso a la bibliografía. Miren que tuvimos también dificultades en la apertura del foro. Se habilitó el foro, pero al momento de interactuar, ustedes responder o interactuar en el foro se limitó mucho, muchas dificultades. Ese día para mí fue muy maratónica la situación porque me tocó también reportar, así como hizo la compañera Verónica, reportar a soporte técnico la situación, lograron habilitarme los foros y ya yo pienso que ustedes pueden interactuar ahora con los recursos porque este curso tiene muchos recursos bibliográficos porque lo amerita, porque es un curso que amerita mucho la lectura. También tienen dificultades en el acceder al LOA. Entonces, la recomendación, haciendo un paréntesis, la recomendación en este caso, mis estimados estudiantes, es que al momento de ingresar a los recursos de este curso o de los recursos de la universidad, lo hagan con el navegador. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos el usuario y la contraseña del correo institucional, uno abre, bueno, no sé si ustedes lo hacen, pero una cuenta de Google con ese usuario y esa contraseña. Entonces vamos a tratar de abrir el campus con esa cuenta, de abrir los recursos con esa cuenta, porque eso fue las instrucciones que me dijo el tecno. En este caso, los tecnos son los que nos apoyan en la parte tecnológica de los cursos. Entonces, yo los invito, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Les voy a mostrar porque a mí sí me abre el LOA. De pronto, porque como tengo el acceso a los correos institucionales, lo puedo hacer con facilidad. De pronto, para aquellos estudiantes que no han tenido el acceso, yo les sugiero que utilicen las cuentas institucionales, porque la persona que diseñó este curso, que no fui yo, sino que fue una docente, otra docente, ella lo hizo con los correos institucionales. Entonces, por eso es que limita de pronto que accedamos con otros usuarios, en este caso con cuentas personales. Entonces, es la invitación. También la invitación es aprendernos esas unidades, leerlas, comprenderlas y sobre todo aplicarlas. La primera unidad es la comprensión de los fundamentos de la acción psicosocial. Ya en la segunda unidad ya habla más que todo de la aplicación de la acción psicosocial y las acciones y los análisis fenomenológicos y las competencias escritas. Hasta el momento, ¿qué preguntas tienen mis estimados estudiantes? ¿Va todo claro o hay alguna pregunta? Los escucho. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, estimada Daniela, ¿cómo estás? Marcela, tutora Marcela. Diana Ay, Diana Marcela, ¿cómo está? Marcela. Mucho gusto. Muy bien. Tutora, lo que pasa es que yo le marqué esta mañana comentándole el tema del OVA. ¿Qué pasó? Que cuando uno abre varias pestañas, el navegador la abre en una pestaña adicional y yo no me había dado cuenta y por eso era que cuando miraba no me salía. Entonces cerré todo, volví, ingresé y ahí sí me pudo abrir el OVA, pero únicamente encontré el de saberes previos. El otro de construyo saberes para la transformación social, no sé dónde lo encuentro. Ok, sí, claro que sí. Bueno, ese lo vamos se los voy a pasar también por el enlace. Esa es una buena recomendación, Diana. De hecho, no abre enseguida en la pestaña que uno, sabe, porque normalmente cuando uno abre un recurso enseguida se habilita en la pestaña que uno piensa que se va a habilitar. No, tienes que mirar la otra pestaña para que puedas visualizar. Sí, Diana, muy oportuna. La verdad es que eh, buena tu experiencia, porque sí, usted me llamó esta mañana y yo me quedé un poco preocupada. De hecho, desde hace 2 días que habilitamos el curso, desde el 10 he estado muy atenta porque sé que tuvimos dificultades, como le decía a sus compañeros, hemos tenido dificultades de cuando uno migra el curso, cuando migra a las plataformas de ustedes como estudiantes y de nosotros como docente, y en este caso docente y director de curso, migró de una manera de que las fechas se alteraron. Miren que también un estudiante me escribe, profe, la fase 2 no está la guía, sino que está un anexo.
dicho, yo revisé y cierto, no migró con la guía, sino que migra con los anexos. Ya se ha ido como que solucionando esos pequeños inconvenientes, pero tu aporte es muy valioso. Aquí voy a estar siempre cuando ustedes lo requieran. Por eso tenemos ese grupo en Team, que ahí voy a estar muy atenta a todo, porque sé que se pueden presentar muchos inconvenientes en la parte tecnológica, pero aquí estamos para poderlo apoyar. Entonces, me agrada mucho, Diana, esa apreciación. Mire que desde la perspectiva tuya como estudiante, yo la tenía también como perspectiva de tutora, porque a mí no me habría, pero yo pensé que a mí, que a ustedes la habría de manera diferente. Entonces, gracias por ese aporte. Entonces, estimados, Gracias. gracias. Eh, ¿qué, el- ¿Cuál es la finalidad de este curso? Que comencemos a generar esos espacios académicos de análisis, de comprensión, de identificar esos escenarios de actuaciones profesionales, elaborar ese texto académico, como les dije, con claridad. Esta malla de psicología, la que ustedes están inaugurando, la nueva malla de psicología de esta nueva resolución, a mí me encanta porque es muy amplia. Uno maneja la parte clínica, la parte organizacional, la parte educativa, la parte social. Entonces, esto les permite reconocer que la psicología no es solamente la parte comunitaria, que no es solamente la parte clínica, no es solamente la parte organizacional, sino que la psicología es muy amplia, porque el ser humano es muy complejo. Nosotros tenemos muchas dimensiones en nuestras vidas laborales, familiares, incluso personales, que todo eso de manera directa o indirecta afecta nuestro comportamiento y nuestro actual. Entonces, esto me gusta mucho porque nos ayuda a ustedes, nos ayuda a nosotros también como tutoras recordar que la psicología es muy variada. Entonces, ¿cómo aprender en este curso? En este curso hay 4 tareas. Por eso le digo que es un poco retador, porque digamos que por mes tenemos que cumplir 2 tareas, porque prácticamente en este curso intersemestral son 2. Y créanme que porque no estoy matriculado en el curso intersemestral voy a aprender menos. No, yo le digo a los estudiantes, la UNAD tiene algo, y la verdad no es porque yo labore en la UNAD y sea docente lunar, sino que yo vengo de otra universidad, y yo me pongo a comparar la metodología de la universidad donde yo soy egresada ya hace rato, hace 20 años atrás, y la UNAD, a pesar de que ofrece estos periodos intersemestrales, le brinda a los estudiantes los mismos conocimientos como si ustedes se matricularan en los cursos, en los periodos normales. No someten guías, no someten actividades, ustedes van a hacer lo mismo como si estuvieran en un periodo normal. Simplemente que acá, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes? Y ese es el llamado hoy, a que ustedes tienen que estar muy atentos al proceso. Aquí se cierra una actividad, inicia otra, o sea, es algo que no puedes abandonarte. No, que yo lo voy a hacer la otra semana, no, que lo voy a hacer. No, aquí los tiempos son muy cortos, y por eso es importante que ustedes tengan presente que este curso, a pesar que tiene 2 créditos, lo pueden perder. Sí, es habilitable, es un curso habilitable, pero no vamos a pensar en la habilitación, porque la habilitación no logras adquirir los conocimientos como si tú lo lograras cumplir con las tareas muy juiciosamente. Miren que estamos en la primera tarea. ¿Se termina cuándo? Termina el 15. En esta primera tarea de exploración de conocimientos, es individual. Vas a hacer esa reflexión sobre el tema, lo que estamos haciendo hoy, en qué consiste los fundamentos psicosociales. Eso, a reconocer más que todo a través de una postura muy crítica. Tiene 25 puntos. La tarea 2 ya viene esa comprensión de los pilares para la acción psicosocial, ya es colaborativa, ya que tienes que hacer un análisis más fundamentado en los paradigmas y una complejidad y la construcción social. Como les estaba diciendo al comienzo, cada vez que estemos en una tarea, vamos a tener un encuentro como este, ya sea en web o en CIPA, para socializar el tema fundamental de la actividad, y también hacerle la explicación de esa actividad para que ustedes se sientan acompañados en el proceso. Vamos a tener
6 encuentros, 3 web y 3 citas. La tarea 3 es un análisis un poquito más complejo de los fenómenos psicosociales, también es colaborativo y tiene una puntuación de 175. Y la última actividad, que es una evaluación final tipo POA, que es un cuestionario, es individual, pero aquí es donde ustedes van a demostrar qué tanto aprendieron en este curso en todos los referentes teóricos. Es muy sencillo, simplemente de compromiso. Bueno, ya reconocimos un poquito el curso, ya los contextualicé un poco en qué consiste. Tenemos que tener presente que es un curso que es habilitable, pero no vamos a llegar a la habilitación. Es un curso que los tiempos los tiene muy cortos, pero que sí se puede lograr ese aprendizaje significativo. Y que aquí la idea es estar interactuando constantemente. Yo los voy a estar acompañando, no quiero que se sientan de pronto un poquito sueltos en el proceso. Yo ya les di mis canales de comunicación, PIN, WhatsApp, todo lo que ustedes consideren prudente. Entonces, bueno, ya reconociendo el curso, vamos a entrar un poco de un tema que nos va a ayudar mucho a construir esta primera actividad, que es esa exploración de saber. Primero que todo, quiero que reconozcamos que es una acción psicosocial. Entonces, aquí vamos a abrir el debate. Para ustedes, ¿qué es la acción psicosocial, mis estimados? Está Jorge, está Andrea, está Verónica y está Diana. Me hubiese gustado que ingresaran más estudiantes, pero ¿quién se anima? ¿Qué piensan ustedes que es una acción psicosocial? Son estrategias o prácticas para las realidades o como para intervenir con otros individuos, como con un conjunto de personas, no sé, en la comunidad en sí. Muy bien, Andrea, muy bien. Sí, nos permite interactuar, convivir con otras personas. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Buenas tardes, estimado Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, tutora, y para todos los compañeros. Bueno, la acción psicosocial es la intervención a la realidad que puede estar pasando en un entorno y basado en los diferentes aspectos, bien sea políticos, económicos, sociales, culturales y personales, ¿no? Entonces, estudiar cada uno de estos para así poder llegar a solucionar dichas dificultades que se presenten en los ámbitos sociales y de interacción con los demás individuos del entorno. Excelente, Jorge, excelente, Andrea. Miren que ustedes coinciden en algo muy fundamental y que realmente es la base para definir la acción psicosocial, que es la interacción en esos contextos. Y es así, cuando hablamos, el mismo término nos dice acción psicosocial, como les dije, la parte social tiene que ver con esa interacción. Cuando hablamos de esa acción psicosocial, hacemos un énfasis a la forma de comprender, de actuar sobre las realidades que rompen esa visión tradicional que nosotros tenemos de la psicología centrada exclusivamente en el individuo. O sea, ya tenemos que dejar a un lado que la psicología no solamente se centra en el individuo de manera individual. Uno cuando yo estudié en mi época, que ya tengo varios años de estar egresada, uno le hablaba mucho de la teoría de Sigmund Freud. Yo sé que ustedes también lo han visto a lo largo de este proceso y a uno le decían, no, es que el psicólogo es aquel que se sienta y el paciente es el que está en ese sillón, se relaja y hacen el proceso de psicoanálisis y trabaja con la persona. Eso sí, sí es válido porque la psicología y a nosotros nos educaron bajo ese proceso de que la psicología era más que todo, se centraba en el individuo. Pero miren que esa parte de la psicología ha cambiado mucho, se ha rompido muchos esos paradigmas de la psicología, de esa visión tradicional, y la acción psicosocial se centra exclusivamente en que nosotros nos centremos en el individuo como un ser social por naturaleza.
Durante muchos tiempos hablaban de los problemas humanos, fueron explicados como esa lógica individual que se pasaba de esas dificultades de las personas que se originaban únicamente de la personalidad. O sea, que si tú tenías problemas es porque era propio de tu personalidad. Pero ya actualmente hablamos que cuando una persona tiene dificultades emocionales, tenemos que indagar no solamente su personalidad, sino también su entorno, su familia, su grupo de amigos, e incluso la parte laboral, la parte social, la interacción que tiene con el contexto, que son fundamentales. Entonces, la acción psicosocial no busca únicamente atender los síntomas para resolver un problema puntual, sino que ayuda a comprender a esa construcción social cómo afecta a esa persona o ese individuo. Por eso, cuando hablamos de ese principio relacional, el ser humano es como esa construcción social que tiene el ser humano. Uno de los pilares fundamentales, uno de los pilares fundamentales de la acción psicosocial es el principio de relacionalidad, esa relación que tiene con los demás. Sí, Diana, te escucho. El tema, tutora, un ejemplo de ello es el semestre pasado matriculé o cursé cátedra unadista y hablaba de algo de hacer una acción social en alguna comunidad o en algún entorno. Yo me enfoqué en el tema del alcantarillado y de la falta de agua de acá de Santa Marta, de algunos barrios de acá de Santa Marta. Entonces quería traer como a colaciones esa experiencia porque tiene mucho que ver con lo que usted está hablando. Claro que sí, Diana, claro que sí, sí, porque realmente nosotros tenemos que comprender ese entorno. No es que porque yo estoy estudiando psicología, yo no voy a ir a una comunidad y no voy a atender esos problemas que se presentan, esos problemas emergentes que se presentan, en este caso las dificultades del alcantarillado, porque aparte de esa problemática de infraestructura, hay una problemática social. Y ahí es donde vamos nosotros de nuestro rol como psicólogo en este campo de la acción psicosocial. Vamos a mirar cómo esa problemática ambiental, porque es una problemática ambiental, cómo afecta el comportamiento de ese entorno y de la persona. Entonces nosotros no podemos desconocerlo. Por eso que ese principio relacional nos dice, está planteado en ese principio de identidad, de las emociones, de las creencias, sobre todo de ese comportamiento que no son solamente fenómenos exclusivos internos del ser humano, sino que también se emergen mucho a esa realidad, a ese contexto. Desde esa perspectiva es el principio relacionalidad. También es importante tener presente que hay una finalidad transformadora. ¿Cuál es esa finalidad transformadora? Esa es acción que no solamente es neutral, esa finalidad es en la cual tenemos que mirar cuáles son esas dificultades que se presentan, cuál es esa situación que se presenta que nos pueda ayudar a nosotros a promover esa realidad y sobre todo transformar esa realidad. Hay situaciones que a veces desde nuestro punto de vista o desde nuestro quehacer profesional se nos escapan de las manos porque tomando el ejemplo de nuestra compañera Verónica, que ella vivió el problema de alcantarillado de esa comunidad, ella no pudo, o sea, ella no iba a resolver un problema de económico llevando y arreglando ese alcantarillado. O sea, yo me imagino que ella no vino y arregló, canalizó el alcantarillado, ella trabajó con las personas para que el ambiente de pronto, la interacción entre ellos mejorara. O no sé, Verónica, ¿qué más hiciste tú en esa parte de tu proceso de intervención con esa comunidad? Queremos escuchar tu experiencia. Bueno, Diana. hicimos encuestas de satisfacción una vez terminamos con el proceso y logré capacitaciones, logré unas capacitaciones por bomberos. ¿Por qué?
porque al generarse el tema de basuras de la misma comunidad, afectaba el tema de la calle, entonces se inundaban y ellos mismos eran los que se afectaban. Entonces busqué, fue un espacio, yo laboro en un colegio de acá de Santa Marta, en un colegio, y se me presentó pues la oportunidad de traer funcionarios de gestión de riesgo y capacitamos 20 personas de esa comunidad, de ese barrio. Entonces sí fue muy satisfactorio para ellos aprender el tema de distribución de basuras, de recolección de escombros, de reciclaje, de reutilizar. Eso, profe. Profe, tu Disculpa, que micrófono. tenía el micrófono, sí, discúlpame. Mira que hiciste un proceso de acción psicosocial porque hiciste una aplicación de unos instrumentos, unas entrevistas y con base a eso buscaste como las estrategias para poder ayudar a mitigar esa problemática cuando hablaste con los bomberos, hiciste esto, gestionaste eso. Entonces, eso es acción psicosocial. Y sobre todo esas finalidades transformadoras, mis estimados, tienen que ir basado en esa postura ética que ustedes los deben de caracterizar. Muchas veces nosotros le prometemos a las comunidades muchas cosas que muchas veces no podemos cumplir. Hay que conocer las realidades de nuestras comunidades y ya no podemos ir a una comunidad de pronto a decir cosas o yo voy a hacer esto donde ustedes saben hasta dónde podemos llegar nosotros de nuestro quehacer profesional o en su proceso de formación en este caso. Entonces, digamos que esa finalidad transformadora toca ese proceso de intervención, pero siempre basado en esa postura ética basada en la realidad. Y siempre hay que dejar y defender los derechos de esas comunidades como tal. Esa transformación nos lleva a un proceso que moviliza. Cuando hablamos de ese proceso que moviliza, es que nosotros desde la acción psicosocial tenemos que generar que las personas se conviertan en protagonistas de su proceso, que las personas de esas integrantes de la comunidad sean los protagonistas de ese desarrollo de su comunidad, que se empoderen de las problemáticas, canalicen críticamente su realidad, que logren identificar cuáles son los recursos y que se organicen para la acción psicosocial. No es ir y nosotros como parte externa solucionar o mitigar una problemática. El rol de nosotros en la parte psicosocial es empoderar a las comunidades para que ellos logren una transformación. Y ese escenario de acción es lo que se logra que nosotros transformemos. Miren que Marisa Montero, que esta mujer maravillosa en la parte de la psicología comunitaria, en la acción psicosocial, nos hablaba de esa transformación de las comunidades como tal. Ella decía, los psicólogos tenemos que lograr que las comunidades se transformen, pero en el buen sentido de la palabra, una transformación basada en todo lo que tiene que ver con la parte ética y sobre todo empoderando a las comunidades, porque yo no voy a transformar una comunidad si no hago parte de ella. Yo tengo que empoderar a los integrantes de esa comunidad para que ellos logren esa transformación. Esa es la acción psicosocial. Entonces, con base a eso, ¿cómo materializamos? ¿Cómo se materializa esa acción psicosocial en ese contexto comunitario? Entonces, ahí es donde está esa situación de cómo nosotros logramos materializar en ese proceso comunitario. Primero que todo, la acción psicosocial solo adquiere sentido cuando se traduce en la práctica completa de la vida cotidiana y en las personas como tal. Cuando logramos esa intervención basada en la participación de las comunidades, cuando se fortalecen los vínculos sociales y se genera transformación. Reconozco la problemática, hay una situación, establezco los vínculos con los integrantes de la comunidad y logro transformar. Cuando hablamos de esas acciones psicosociales, estamos hablando de esas estrategias como aplicar instrumentos, en la lectura territorial. Yo tengo que ir a una comunidad, tengo que leer el contexto, las comunidades, cómo es, dependiendo del contexto,
La ubicación geográfica me da una idea de cómo es la comunidad y qué proceso de acción psicosocial puedo tener. Entonces, eso es fundamental, materializar esos procesos. La intervención y el diseño de estrategias de intervención más allá de lo simple. ¿En qué consiste? ¿Qué significa realmente intervenir en una comunidad? ¿Qué piensan ustedes que es intervenir? ¿Qué es intervenir en una comunidad? ¿Cómo lo harían ustedes? Las escucho, los escucho. Bueno, sí me escuchan. Claro que sí. Bueno, yo creería que para intervenir en una comunidad debemos conocer qué es lo que le hace falta, cuál sería las problemáticas que tiene y escoger las principales para así poder hacer las intervenciones y ayudar, como usted decía, a mitigar ese tipo de problemáticas que existen en esas comunidades. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, miren, cuando nosotros, ¿qué significa realmente intervenir en una comunidad? Nos lleva más que todo a hacer una reflexión sobre los mayores desafíos que se presentan en unas comunidades como tal y sobre todo en la práctica profesional. Cuando ustedes tienen que hacer profesional, van a encontrar muchos desafíos que se pueden presentar en la persona y que también esa, como les dije, en las personas no es solamente estudiar el individuo de manera individualizada, valga la redundancia, sino estudiar todo lo que tiene que ver con su contexto y con su interacción. La comunidad como sujeto colectivo, nosotros no estamos solos, nosotros somos seres sociales por naturaleza, nosotros dependemos de esa comunidad. Y para poder comprender esas realidades de esa comunidad tenemos que comprender cuáles son su historia, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene, cómo se organiza esa comunidad. Por eso es importante conocer y reconocer las comunidades como tal. Cuando hablamos de ese contexto, la importancia del contexto nos ayuda más que todo la intervención no solamente se centra en hacer cosas en una comunidad, sino también construir el proceso de una comunidad. ¿Y cómo lo construyo? Conociendo ese contexto, esa participación activa de cambio, que me ayuden a mí a diseñar, a conocer qué necesita la comunidad, qué recursos posee, qué son los actores que participan, qué obstáculos existen en esa comunidad, qué metas se deben alcanzar en esa comunidad. Eso es importante tenerlo presente. Y sobre todo cuando hablamos de esa transformación social, es cuando se logra empoderar, cuando se logra que la comunidad participe activamente en su proceso, en su reconstrucción, cuando durante ese proceso la comunidad logra transformarse. Si nosotros analizamos eh, eh, todos los cambios que ha tenido las comunidades, hemos logrado muchos cambios significativos a través de que de la transformación social. Si no tuviera una transformación social, nosotros no hubiésemos logrado cambios muy significativos en nuestra sociedad. También lo psicológico y lo social son fundamentales. Si ustedes leen el documento guía, que es fundamental para la elaboración de esta actividad, ustedes van a encontrar todos estos puntos clave. Van a encontrar la intervención en diseño de estrategia, van a encontrarse con lo psicólogo y lo social, que es un principio relacional como fundamento de la acción psicosocial. El principio relacional, como les dije anteriormente, es esa dirección que tiene la comunidad con todas las situaciones que se presentan. Aquí hacemos énfasis que la psicología y lo social y ese principio relacional está basado en la relación con la familia, el vínculo que se tiene con las comunidades, la cultura
cultura es fundamental. Dependiendo la cultura, así va a ser esa interacción. Y las dinámicas de interacción de esa sociedad dependen mucho de la familia, de los vínculos, de la experiencia compartida y de las culturas. Las personas no pueden comprenderse de manera aislada. Lo que sienten, piensan y hacen están influenciadas por todos estos principios que les acabo de mencionar. La familia. Cuando es una persona, ustedes que han tenido la oportunidad de interactuar de pronto con una persona que tiene dificultades y que está pasando por situaciones difíciles a nivel personal, ustedes tienen que mirar cómo está su relación con la familia, cómo está su vínculo en esa sociedad o en esa parte comunitaria con sus amigos, con sus vecinos, qué experiencias compartidas tiene. La cultura también influye y esa interacción con el contexto con tal. Entonces, desde ahora en adelante, la invitación y la reflexión no es solamente ver a la persona de una manera individual o personal, sino verla a través de parte holística. Nosotros somos holísticos, una parte integral, familia, comunidad, cultura, experiencia y la dinámica de interacción social. Entonces, ahí es donde se visualiza. Bueno, estimados, ese es como lo más abstracto de lo que ustedes deben de comprender para esta tarea. Pero para finalizar, ya estamos finalizando con esta parte, vamos a hacerlo como más práctico. Hay una situación, problema, en la cual tenemos 4 preguntas. Como aquí hay varios, vamos a coger al azar quién de ustedes se anima a responder cada una de estas 4 preguntas a través del análisis de una situación problema. Esto vamos a imaginarnos que estamos en ese contexto. ¿Cómo hacemos nosotros para responder o para hacer el proceso que les acabo de decir? Bueno, ¿quién se anima a leer el caso? ¿Quién lo quiere leer? ¿O lo leo yo? Hola, señor, ¿Puedo ¿cómo leer, está? tutora? Muy bien. Bueno, ¿quién lo lee? ¿Verónica? ¿O hay otra que no sé, no alcanzo a ver porque estoy proyectando Adriana. pantalla? Ay, No. Diana, qué pena, que no alcanzo Creo siempre que vos a habló primero Verónica. la compañera Verónica, no sé si quiere No, animarse. no, Diana, puedes leerlo tú. Yo le iba a Ok. informar al señor que me encuentro laborando aún, sin embargo, he participado por el chat, yo, señor. Listo, listo. Claro que sí, gracias por ese esfuerzo, lo valoro mucho. Bueno, Bueno, eh, leemos. bueno, En el barrio Nuevo Amanecer, durante varios años los habitantes participaron activamente en actividades comunitarias como jornadas de limpieza. Se me perdió, perdón. En jornadas de limpieza, celebraciones culturales y reuniones para mejorar la seguridad del sector. Sin embargo, en los últimos 2 años la participación ha disminuido considerablemente. Los líderes comunitarios han identificado que existen conflictos entre algunos vecinos, pocas comunicación entre las familias, desconfianza hacia las organizaciones comunitarias y escasos espacios de encuentro. Como consecuencia, se observa menor colaboración entre los habitantes, dificultades para resolver problemas colectivos y un debilitamiento del sentido de pertenencia hacia la comunidad. Ante esta situación, una institución universitaria solicita a un grupo de psicólogos comunitarios diseñar una estrategia de intervención que contribuya al fortalecimiento de las relaciones sociales y la participación comunitaria. muchas gracias, muy bien. Miren que aquí nos plantean una situación. Están hablando de un barrio, en un barrio que tiene muchos años, estos habitantes participan activamente en jornadas, pero el líder ha identificado algunas situaciones de conflicto y que esa situación de conflicto ha generado unas consecuencias. Pero resulta que le dicen a ustedes, vamos a suponer que ustedes son ese grupo de estudiantes, y le dicen, bueno, ustedes como psicólogos en formación, como futuros psicólogos,
van a aplicar los conocimientos que tienen y los fundamentos que tienen de la psicología comunitaria o de las acciones psicosociales para intervenir. Entonces, vamos a ver. Hay una primera pregunta. ¿Cuáles de los principales problemáticas sociales y comunitarios se evidencian en el caso? ¿Cuáles son esos principales problemas? Es fácil. Ahí van a identificar. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer al ir a una comunidad es identificar cuáles son esas principales problemáticas sociales y comunitarias que se presentan en el caso. Ahí se evidencia. ¿Quién se anima? Los conflictos entre los mismos vecinos, la misma comunidad. Ujú. ¿Y qué La más? falta de comunicación entre ellos por desconfianza. Muy bien. ¿Cuál más? No hay un trabajo en equipo entre los habitantes de esa comunidad y que se les dificulta trabajar en colectivo, ¿verdad? Esas son las problemáticas. Muy bien, está muy juicioso. Entonces, hay una segunda pregunta. ¿Por qué esta situación debe analizarse desde la relación social y no únicamente desde el comportamiento individual de los habitantes? ¿Por qué esta problemática es abordada desde esas relaciones sociales y no de esas relaciones del comportamiento individual? ¿Por qué no es abordado desde lo individual, sino de lo colectivo? ¿Qué piensan ustedes por qué? Disculpe, buenas noches. Yo pienso que es porque es una problemática que afecta a toda una comunidad, ¿no? Así es. Miren que es una problemática que no se puede tomar desde lo individual porque afecta a toda la comunidad. Miren que esa problemática, supuestamente no, pero es de limpieza, pero es algo que participaron, antes participaban, los habitantes participaban en actividades comunitarias como jornada de limpieza. ¿Y qué está pasando ahora? Entonces tenemos que mirar que es una problemática grupal, no es algo individual, no es a Ana, ni a Juan, ni a Pedro, ni a Diana que le está pasando esto, es a todos los integrantes de la comunidad, porque el líder ha identificado algo muy importante, que es que existe conflicto entre ellos, poca comunicación de las familias o de los vecinos, desconfianza entre ellos. Entonces no se puede ver como un problema individual, sino como un problema colectivo. Entonces, si es un problema colectivo, es aún más complejo porque tienes que intervenir a la comunidad. Si fuera un problema individual, fuera más fácil porque trabajaras con la persona nada más y es más fácil. Pero cuando el problema es colectivo, hay que hacer un proceso de intervención con todos los integrantes de la comunidad. Y como yo trabajo con todos los integrantes de una comunidad, entonces ahí es donde ustedes, qué estrategias psicosociales proponen o propondrían para fortalecer la participación, la confianza y el sentido de la comunidad en el barrio Nuevo Amanecer. Con base a esas situaciones, ¿qué estrategias proponen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Yo pienso que primero generar como los espacios de escucha, o sea, qué es lo que les afecta a cada uno, porque no todos pueden tener de pronto el mismo inconveniente entre vecinos. Puede ser que por un malentendido este no le hablas de enseguida, pero el del frente puede ser otra situación con el de las dos casas siguientes. Primero, como los espacios de escucha, pues para ellos, para que opinen pues sus necesidades y sus preocupaciones. Muy buena estrategia. La primera es muy buena. Tener esos espacios de acercamiento donde tengan ellos la confianza de expresar lo que está sucediendo. Pero también es importante que la persona o el profesional que está realizando este proceso y diseñando estas estrategias tiene que lograr captar
la atención y la empatía de los integrantes de la comunidad. Eso de unirlos, reunirlos es fundamental. Pero antes de eso hay que hacer un trabajo porque a veces nosotros al momento de reunir a la comunidad, a los integrantes, muchas veces se sienten como presionados y puede generar como disgustos en algunos. Pero lo que se tiene que hacer es escucharlos, saber qué es lo que cada uno siente, porque de un momento a otro no va a haber esa división, tiene que haber pasado algo. Entonces hay que indagar. Me estoy muy de acuerdo con la compañera, hay que indagar, escuchar qué fue lo que sucedió. Es una buena estrategia. También otra estrategia puede ser de después de ese acercamiento, podemos detectar, porque ese acercamiento nos permite a nosotros detectar qué es el motivo, cuál fue el motivo o el origen de ciertas problemáticas y con base a eso comenzar a trabajar. Pero la primera estrategia es el acercamiento. Otra estrategia que puede ser efectiva es que el líder comunitario apoye, ya identificó, pero también que apoye a ese acercamiento, a esa parte de tratar de resolver los conflictos y sobre todo en el proceso de intervención, no ignorar lo que es la cultura. No ignorar o desconocer, no me gusta la palabra ignorar, desconocer la cultura, desconocer la interacción familiar y no podemos dejar a un lado ese vínculo, esa experiencia compartida. O sea, algo tenemos que lograr que ellos, todo eso que vivieron antes, lo vuelvan a retomar. Y esa dinámica de interacción es fundamental, pero muy bien. Y para la última pregunta, pregunta de cierre. ¿Cómo la intervención psicosocial contribuye contribuye a formar las relaciones sociales y fortalecer el tejido comunitario? ¿Cómo piensan ustedes? Ya hablamos cómo se hace el proceso de intervención. ¿Quién se anima? Alguien que no haya participado. Bueno, Adriana. Ah, no, Adriana no digo el micrófono. ¿Quién? Disculpe. Profe, pienso yo que después de individualizar cuáles son los conflictos entre ellos junto con la persona encargada de la comunidad, entrar ya ahora sí a mirar en conjunto si son reconciliables, si se pueden dar herramientas para entrar a que ese tipo de conflicto ceda y se pueda avanzar hacia algo, o sea, hacia algo que convenga a la comunidad. No sé, pienso yo, algo así puede ser. Que tener, disculpen, tener micrófono desactivado. Claro que sí se puede desde esa perspectiva. De hecho, considero y es importante, ustedes saben que cómo puede la intervención psicosocial es importante más que todo en el fortalecimiento cuando se logra esa empatía, ese reconocimiento, cuando se logra esa participación y cuando se contribuyen a esa red de apoyo. Mire, la misión fundamental de esa intervención psicosocial es generar un impacto positivo en cada uno de los integrantes de esas comunidades. Y es fundamental para yo generar esos impactos, conocer esas comunidades como tal. Entonces, más que todo, ¿cómo se logra esa intervención psicosocial? Conociendo, comprendiendo, actuando con principios éticos y siendo empático. Es muy importante en ese proceso. Mis estimados, esta situación la planteé porque ustedes van a encontrar miles y miles de situaciones. Y yo sé que ustedes, desde cada uno de ustedes, desde el rol que desempeñan como estudiante, como, como en este caso son estudiantes, tienen familia, están laborando, tienen un grupo comunitario, viven en una comunidad. Ustedes van a encontrar muchas situaciones que ustedes ya desde hoy
van a comenzar a visualizarlas desde una manera diferente. Algo que nos caracteriza a nosotros los psicólogos es esa sensibilidad y que nosotros cuando conocemos una problemática individual de individual, siempre queremos como mirar qué está sucediendo, qué puedo ayudar, cómo lo puedo contribuir, pero también hay que comenzar no a buscar en la parte personal, sino también todos esos componentes que les acabo de mencionar, que no se los olvide, la familia, el vínculo comunitario, la cultura, la experiencia y las dinámicas de interacción son fundamentales. Entonces, la intervención no transforma comunidades. No es que yo voy a intervenir y con este proceso de intervención, con lo que yo hago, con el diálogo, con las actividades, tal, yo voy a transformar. No, vas a aportar un granito de arena. Solo las comunidades, son las comunidades quienes transforman su realidad. Cuando fortalecemos sus vínculos, reconocemos sus capacidades y construimos juntos nuevas posibilidades del futuro. Por eso es que la misión no es querer cambiar a la comunidad, sino empoderar a los integrantes de la comunidad para que sean ellos los que logren transformar su realidad. Entonces, la misión de nosotros es aportar a esa transformación, no querer transformar esa comunidad como tal. Entonces, estimados, no sé hasta el momento si tienen alguna duda, alguna inquietud, todo está claro, no sé, quiero escucharlo y evaluar este espacio porque voy a explicar la actividad, la tarea 1. De mi parte todo está muy claro, profe. Entonces, con base a lo que les acabo de explicar, vamos a analizar en qué consiste la actividad. Ya yo sé que muchos están muy juiciosos, les agradezco mucho su apoyo, esa paciencia que han tenido durante estos días. En cuanto a la actividad es relativamente fácil. Sí, tienen que hacer lo de la revisión del logo. Vamos a mirar ahora, como nos dijo la compañera, la invitación es abrir el LOBA con ciertas precauciones. Desde el teléfono no nos va a abrir. Tenemos que tener un buen navegador. Se abre una ventana emergente. La ventana emergente es la de al lado que yo abro y revisar que en la otra pestaña está el recurso. Voy a mirar el recurso que dice la compañera que no está habilitado, que no abre, para ver cómo logro adquirirlo y se lo comparto para que ustedes tengan ese recurso. Ahorita me lo escriben por el grupo del TI y yo logro cómo se llama el recurso específicamente para yo mirar cómo puedo acceder a él, descargarlo si lo puedo descargar y compartírselo. La idea es que tengan todas las herramientas fundamentales para que puedan hacer esta actividad. Entonces, ¿qué consiste la tarea 1? Exploración de conocimiento. Van a leer sobre esos paradigmas que conforman los fundamentos de la acción psicosocial. Van a responder una pregunta orientadora: ¿cómo se relacionan los principios y características del paradigma de la complejidad y la construcción social para abordar desde la acción psicosocial una problemática que está afectando tu territorio? Miren, ahora con lo que acabamos de socializar el tema, van a tener como esa perspectiva de lo que van a hacer. Aquí que nos dice, vamos a leer, vamos a hacer esa lectura, vamos a apropiarnos de esos principios, de esas características, de ese paradigma, vamos a responder esa pregunta: ¿cómo relacionas los principios y las características del paradigma de la complejidad, que es la lectura, la construcción social, para abordar desde la acción psicosocial? Ya sabemos qué es la acción psicosocial y cómo abordamos a través de la acción psicosocial una problemática que se pueda afectar tu territorio. Entonces, ya más o menos tienen idea con la explicación que les acabo de dar del tema, o hay alguna duda. Profe, disculpe, yo llegué un poco tarde. Acá en Valledupar está cayendo. Bueno, acaba de pasar, pero estaba un temporal grande. ¿Queda grabada la clase? Sí, sí, de hecho yo acostumbro de que termina la web o la CIPA y yo comparto la grabación en los foros.
por mensajería. Claro que sí, Ay, qué bien, claro que porque sí. sí me gustaría escucharla desde el principio. Creo que me perdí gran parte de la explicación. Gracias. No, a ti, a ti, a ti. No, gracias a ti. Siempre vamos a tener este espaciecito de una hora. Siempre vamos a tener una hora de estos espacios porque yo sé que ustedes tienen muchas ocupaciones. No sé si la podemos hacer más temprano, más tarde, no sé cómo ustedes lo planteen. Yo estoy dispuesta. Entonces, la idea es de que en estos espacios sean muy interactivos, muy dinámicos, donde ustedes también sean los protagonistas. Entonces sí va a quedar grabada, sí va a quedar grabada, pero sí me gustaría escuchar su punto de vista, su percepción, qué dudas tienen sobre la tarea, mis hijos. Estimada tutora, ¿usted ancla algún link o modelo para la entrega o podemos utilizar una cualquiera de otros cursos? En cuanto a la plantilla de entrega de Sí, actividades, la plantilla, sí, la plantilla. no, lo puedes utilizar, claro, teniendo en cuenta las normas APA son fundamentales, ¿oíste? Que tenga de pronto el logo de la universidad, que utilice de pronto las referencias bibliográficas, pero puedes hacerlo con la plantilla institucional o con alguna plantilla que te identifique. No soy muy, en esa parte muy estricta. Y en el tema de lo que quedó faltando de lo que le comentaba al principio, si ya abrí saberes previos y ya lo hice, esta parte de construyo saberes para la transformación, ¿en qué parte lo encuentro del curso? Ya ese es el recurso que me gustaría que me lo escribieran ahí en el chat y ya lo busco Sí, ya lo escribí. bueno, muchas gracias. Ya ahorita ya me pongo en la tarea de revisar y yo se los envío por un enlace para que ustedes puedan acceder a él. Gracias. Angie, Bueno, tutora, yo le había escrito porque mi recurso no me abría, pero yo ahorita probé y ya me abre. Entonces yo voy a realizar ya la actividad de lo que me falta. Por otro lado, pues yo sí me voy a retirar porque ahora tengo una cita de inglés, no entonces te ya es a las preocupes, 7. no te preocupes, tranquila. Ya de hecho le estoy robando 7 minuticos. No, no, no. Vuelvo y recalco la situación. Cualquier situación que se les presente, estimado, escríbanme por el grupito de ti o por WhatsApp. Si no les contesto por llamada, porque a veces estoy en reunión, yo atiendo los mensajes por WhatsApp. Entonces, la dificultad que se le presente, escriban. Para mí es un gusto acompañarlos en este proceso. Quiero que se Gracias. enamoren de este curso. Gracias a ti, Angie. Entonces, quiero que se enamoren de este curso porque es muy lindo y realmente muy significativo para su proceso de aprendizaje. Entonces, estimados estudiantes, no les quito más tiempo. Entonces, manos a la obra con la actividad. Tienen muy pocos días para hacerlo, pero aquí estamos en ese proceso de acompañamiento y nos vemos entre 15 días, más o menos, para hacer la cita. Para mí es un placer inmenso y mañana les comparto la grabación. Entonces, que tengan muy buenas noches y los espacios van a ser de 1 horita, no les voy a quitar mucho tiempo. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, tutora. Bueno, Feliz noche. y buenas noches. Chao. Gracias.